Dios te bendiga mucho. Quien te habla es el apóstol Daniel Cristin. Estás en el programa Hablando desde el Alma. Que Dios bendiga a todos los que están del otro lado, a los que están en diferentes países, en diferentes provincias. Que la paz de Dios, el amor de Dios, la gracia, sea para todos ustedes. Hoy, acá en Hablando desde el Alma, hay un tema muy, pero muy importante que vamos a tocar. Y la verdad es que me ha impactado lo que vamos a hablar en esta tarde, en esta noche, acá en Buenos Aires, en Argentina, ya es noche. Va a ser de la violencia espiritual. Así es el título del mensaje en esta noche en Hablando desde el Alma, violencia espiritual. Cuando hablamos de violencia espiritual, tal vez nos imaginamos, está hablando de violencia, ¿no? No es que me voy a ir a las manos agarrándome con otra persona. En realidad, quiero hablar de la violencia espiritual porque dice la Biblia que el reino de los cielos se hace violento y solamente los valientes, no los violentos, los arrebatan. Entonces quiero hablar sobre eso. Así que el título en esta noche es Violencia Espiritual. Hay mucho de qué hablar, hay mucho de que vamos a estar compartiendo una historia impresionante de la Biblia, donde hasta el día de hoy se ha hecho películas sobre esta historia. Aún la gente que no conoce el Evangelio, gente que no es cristiana, gente que no es creyente, hasta el día de hoy ellos agarran y quedan impactados, ¿no? por esta historia que vamos a compartir en esta noche en el programa Hablando del Alma. Así que agárrate fuerte de la silla donde vos estás en el living, estás adentro de un auto, estás en el dormitorio, capaz que estás afuera tomándote unos buenos matecitos o algo fresco y mirando a través del celular este programa Hablando desde el Alma. Bueno, agárrate fuerte porque hay un tema precioso en esta noche que te va a gustar mucho y te va a impactar, vas a quedar impactado, vas a quedar impactada. Cuando uno activa la violencia espiritual, ocurre el milagro. Cuando uno activa la violencia espiritual, viene la bendición para nuestras vidas. No estoy hablando de violencia corporal, sino que estoy hablando de violencia espiritual, donde uno por fe empieza a activar la palabra, donde uno por fe empieza a agarrarse de versículos bíblicos, donde uno por fe dice: yo sé de que mi Redentor vive y sé de que Dios me va a solucionar el problema. Uno por fe abre la ladera cuando está vacía y dice: Jehová mi pastor y nada me faltará. Empieza a soltar unos versículos bíblicos que están escritos, ¿no?, en la palabra, y eso es como que se transforma en una violencia espiritual. Vos no estás viendo la bendición, pero en realidad estás creyendo. Estás viendo que tu heladera está vacía, pero estás declarando de que va a estar llena, que Jehová es tu pastor y que nada te faltará. Mira, agárrate fuerte en esta noche porque la verdad es que es impresionante lo que vamos a estar tocando, lo que vamos a compartir. Así que bueno, yo quisiera que vos vayas abriendo la Biblia. Te digo por qué abriendo la Biblia, porque es un tema bastante largo, es una historia bastante larga y la quiero leer no completa, sino que voy a tomarme varios versículos bíblicos y a través de esos varios versículos bíblicos vamos a estar poniendo a dos personajes, las características de estos dos personajes. Vamos a hablar del rey David, vamos a hablar y del rey Saúl, o sea, del rey Saúl y del rey David. En aquel entonces todavía David no era rey, en aquel entonces era solamente Saúl rey, David no era rey todavía. Entonces estamos hablando obviamente de cuando David mata a Goliat. Yo voy a leer un poco de eso y vamos a meternos desde lleno en este mensaje tan hermoso. Vamos a meternos desde lleno, vamos a empezar a leer la palabra de Dios, a ver qué es lo que dice la Biblia de este mensaje impresionante, donde vamos a quedar impactados, vas a quedar impactada por la manifestación del poder de Dios. Cuando uno tiene esa violencia espiritual, cuando uno declara la palabra, cuando uno dice: yo sé de que Dios me va a dar la victoria en esta área. Vamos a empezar leyendo un poquito. Acá en la violencia espiritual vamos a hablar de David y Goliat. Y vamos a hablar un poquito de cómo era Goliat.
Vamos a entrar así en el mensaje porque en realidad muchos conocemos cómo era la historia, muchos conocemos cómo era David, cómo era Goliat, y vamos a meternos desde lleno en esta palabra. Mire, hay mucha gente que está del otro lado, ya está poniendo un montón de like, que están del otro lado, que Dios me lo bendiga mucho. Esperen un poquito que me entró, no sé si una propaganda, no sé qué es lo que tengo aquí, pero bueno, lo tengo que sacar, ahí está. También se me apareció ahí en el Facebook que están, no sé qué, haciendo algo ahí, pero bueno. Amén desde Monte Casero, dice Corrientes Nelly. Nelly Tati Pereira está de Monte Casero, Dios te bendiga mucho. Nelly, estate atenta a la palabra de Dios porque Dios tiene algo poderoso en tu vida, para tu vida en este día. Vamos a estar compartiendo la palabra y dice la Biblia, vamos a estar leyendo un poquito, a ver, déjeme entrar un poquito en el mensaje. ¿Ves que no sé lo que le pasó al Facebook? Y vamos a, otra vez vamos a tener que, no sé qué pasó, vamos a apagar esto, ahí está, entramos otra vez. Y vamos a leer en lo que es Primera de Samuel, capítulo 17, del versículo 4 al 7. Agarrá tu Biblia mientras yo voy solucionando esto un poquito y entra en lo que es Primera de Samuel. A ver, ahí está. Esto la verdad que no lo tenía, esto me está apareciendo a cada rato, no lo puedo sacar y me está haciendo perder un montón de tiempo. No sé qué habrá pasado, pero bueno. Vamos a ver si podemos poner acá, ahí está, vamos a ver si ahí podemos. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 4 al 7. Título del mensaje: violencia espiritual. Ya empezamos hablando de lo que es el rey Saúl y David, que todavía no está ungido como rey. Vamos a ver un poquito las características que tenía Goliat. Dice la Biblia, en el versículo 4, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una costa de malla, y era el peso de la costa 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía gravas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Ahora vamos a leerlo un poquito en la traducción lengua actual, para que podamos entender un poquito todo el peso que cargaba este hombre muy alto, que tenía 2,97,5 metros, el altísimo Goliat. Dice en la traducción lengua actual, 1 Samuel capítulo 4, versículo 7, en el ejército filisteo había un hombre llamado Goliat, que era de Gat y medía casi 3 metros de altura. Llevaba puesto un casco y también una armadura de bronce que pesaba como 57 kilos. Sus piernas estaban protegidas con placas de bronce y en los hombros llevaba una jabalina. La base de su lanza era enorme y su punta era de hierro y pesaba como 7 kilos. Delante de él iba su ayudante. Medía casi 3 metros, ¿no? Primero que medía casi 3 metros. Segundo, la armadura que cargaba era 57 kilos aproximadamente, y un poquito más que una bolsa de cemento de que usan los albañiles. Bastante peso cargaba este hombre de 3 metros casi de altura. La punta de su lanza, es decir, la parte que tenía que entrar en el ser humano, ¿no? Cuando él hería con la punta de su lanza, pesaba 10 kilos, como si fuera 10 kilos, a ver, 10 kilos es un balde de 10 de pintura, un balde de 10 de pintura pesa 10 kilos, 10 litros, 10 kilos aproximadamente. Así que imagínense lo que era este Goliat. Ahora,
El diablo siempre te va a impresionar cuando se presente. Lo que yo veo en esta historia es que este paladín se sentaba delante de los escuadrones de Israel y el diablo siempre te va a impresionar cuando se presente. Sea en la guerra, como en este caso, se presentó con un hombre de casi 3 metros, un hombre musculoso, un hombre lleno de armadura, tenía su escudero, su ayudante, solamente impactaba con verlo. Por eso el diablo siempre te va a impresionar. En la tentación también te va a impresionar, te va a traer lo mejor. El diablo siempre que va a tentar, te va a tentar con lo mejor. En la economía también te va a impresionar. Cuando el diablo quiere vestirse como ángel de luz y quiere bendecirte y quiere sacarte del propósito de Dios, te va a ofrecer un montón de trabajos que pareciera de que son de Dios, pero no son de Dios. Pareciera de que está la bendición, pero no está la bendición. El diablo siempre te va a impresionar. Yo lo primero que veo en esta historia de que acabamos de leer, en estos versículos que estaba hablando, ¿no? Cuenta la historia de cómo estaba Goliat vestido. Es como que él quería impresionar al pueblo de Dios. Siempre el diablo te va a impresionar. Usted fíjese cuando fue tentado Jesús, dice que el diablo le mostró todos los reinos de la tierra a Jesús y le dijo, yo todo esto te haré porque a mí me ha sido otorgado, a mí me ha sido dado y yo a quien quiero le doy. Si tú tan solo postrado me adoras. Jesús le dijo, vete Satanás porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás. En realidad el diablo siempre te va a impresionar. Yo lo primero que veo en esta historia, si vamos a ir leyendo muy rápido porque la hora va avanzando, es que Satanás siempre te va a impresionar cuando se presente para tentarte, cuando se presente para que tengas miedo, para cuando se presente para cuando diga, en otras palabras te está diciendo no lo vas a lograr, no vas a poder, no vas a llegar. Eso es la postura de Satanás, ¿no? Después, lo que más me impresionó en esta historia, lo primero que me impresionó fue eso, de que Goliat, o sea, lo quería impresionar a David, ¿no? O sea, no solamente a David, sino a todos los escuadrones de Israel, al rey Saúl, a todos los escuadrones que estaban acostumbrados a pelear. Lo primero que yo veo es que él lo quería impresionar. Él se paró ahí, era un hombre, imagínate un hombre de 3 metros que te diga, que te empiece a apurar y que te empiece a decir, mirá, yo te voy a agarrar y te voy a romper todo. ¿Me está entendiendo? Yo lo primero que veo en esta historia es que el diablo siempre te va a querer impresionar, siempre con la tentación va a traerte lo mejor, siempre te va a decir de que no lo vas a lograr, siempre te va a hacer creer de que el problema que estás pasando es muy grande, que lo que estás pasando es prácticamente imposible. Eso es lo que el diablo siempre trae, ¿no? Cuando quiere impresionarte. Cuando el diablo se presenta siempre te va a querer impresionar. Ahora lo segundo que me llamó la atención son las palabras de Goliat. Lo segundo que me llamó la atención en esta historia son las palabras de Goliat. Y quedé impactado con las palabras que él soltó. Y las vamos a leer. Esto está en el capítulo 17, obviamente, versículo 8 al 11. Hay unas cosas que él declara que a mí me llamó mucho la atención. Y dice la Biblia, y se paró, después que él vino así todo para impresionar, ¿no?, al pueblo de Dios, se paró enfrente de todo el escuadrón de Israel, de todos los soldados, del rey, del príncipe, de todos los mejores guerreros. Bueno, primero lo impresionó. El diablo primero lo impresionó. Goliat primero lo impresionó con la postura, con su altura, con su físico enorme, con su lanza que pesaba, la punta de su lanza 8 kilos, con toda su armadura que pesaba 57 kilos. Después que lo impresionó, empezó a hablar. Y esto es lo que, las palabras que soltó me llamó mucho la atención. Usted fíjese, dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel,
dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Usted fíjese, él dice, si el enemigo te vence, será su siervo. O sea, Satanás dijo, si yo te venzo, vas a ser mi siervo. Pero si vos lo vencés, vos vas a salir victorioso. O sea, hay algo muy importante acá. En este pedacito que estamos leyendo hay algo muy importante. Porque él desafió a los escuadrones de Israel y dijo, si me vencieren a mí, nosotros seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo, ustedes nos servirán, dice. Entonces hay algo muy importante en esta historia, ¿no? En estos versículos, porque si el enemigo te vence a vos, vas a ser siervo del enemigo. Si el diablo te vence con una atadura, vas a ser siervo y vas a estar dominado bajo esa atadura demoníaca del diablo. Puede ser un vicio, puede ser el alcoholismo, puede ser la droga, puede ser el cigarrillo, puede ser un montón de cosas, lo que podemos hablar en esta noche. Pero si el diablo logra que vos tengas miedo, vas a ser siervo y vas a estar dominado y dominada por el miedo. Eso es lo que yo veo en este pedacito, en este punto 2 que estamos tomando en esta historia. Las palabras de Goliat. Después que le impactó, después que agarró y quedaron impresionados por la postura que tenía de guerrero, de que parecía de que era invencible, él dijo, traedme acá un hombre. Si él me vence, nosotros seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo, ustedes me servirán. Serán nuestros siervos. Y esto es algo muy importante, porque si a vos te vence el problema, vas a ser siervo del problema. Pero si vos vencés al problema en el nombre de Jesús, vas a salir victorioso y victoriosa. Es como que acá hay dos caminos, ¿eh? Es como que acá Goliat puso dos caminos entre aquella multitud. Y Dios nos está poniendo dos caminos, obviamente, en esta noche, en esta tarde. Si vos no vencés al enemigo, vas a ser siervo de Satanás. Si vos lo vencés, vas a salir victorioso y verás la bendición de Dios en tu vida. Es tremendo, ¿no? Ahora, Saúl y su temor, un hombre que no le creía a Dios. Ustedes fíjense, capítulo 17 y 32, empezamos a hablar del temor de Saúl, de un hombre siendo rey, ungido para que sea rey, ungido por mandato de Dios, cuando Samuel lo ungió, estaba con miedo. ¿Por qué? Porque no le creía a Dios que Dios podía sacarlo de esa situación si él confiaba en él. Así que es muy importante en esta noche de que vos pases lo que estés pasando, confíes en Dios. Estés pasando el problema que estés pasando, tengas la plena confianza en Dios. Saúl, en esto que vamos a leer en el capítulo 32 al 37, él muestra su lado de miedo, su lado oscuro, ¿no? de rey. Él muestra su lado de temor, su debilidad, el miedo. Su debilidad, el no creer que Dios está con él. Esta fue la debilidad de Saúl, de no creer de que Dios estaba con él. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón, versículo 32. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería.
y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve, y Jehová esté contigo. Qué tremendo, ¿no? Porque Saúl, siendo rey, no estaba creyendo. Tuvo miedo cuando el problema era grande. Muchas veces hay gente de que no tiene miedo cuando el problema es chico, pero cuando el problema es grande tiene miedo. Ya cuando se le presenta al Goliat un problema grande, ya tiene miedo. Ya no está creyendo de que Dios puede solucionar el problema. Ya no está creyendo de que puede solucionar el problema. Entonces, es impresionante y es lo mejor que podemos agarrar y hacer es creer en que realmente Dios está con nosotros. Tenemos que creer realmente de que el Señor pelea nuestras batallas. Saúl, siendo rey, no estaba creyendo de que Dios lo podía librar de este gran problema que estaba atravesando él. Ahora, fíjense lo que pasa en el capítulo 38. A veces pensamos que las armas y la lucha son terrenales. Porque fíjense lo que pasa en el capítulo 38. Dice que Saúl vistió a David, versículo 38, perdón. Dice que Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de corazas. Hizo como una imitación de Goliat, lo armó de corazas. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el casco, en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Saúl pensó que la guerra que tenía que ganar era terrenal. Confiaba en las armas terrenales, pero no en Dios. Saúl estaba viendo con sus ojos y estaba pensando en su mente que David no estaba capacitado y preparado para pelear con Goliat. Él estaba esperando que venga un hombre, que sea un hombre de guerra, un hombre de batalla, un hombre experimentado en guerra, que haya matado mucha gente, de que sea diestro ya en el oficio de matar. Él estaba viendo con sus ojos terrenales. Él pensaba que la guerra era terrenal, mas la guerra que estaba aconteciendo en ese entonces era espiritual. Por eso es como te dije al principio, hay momentos que tenés que ser violento espiritual. Hay momentos en tu vida que tenés que ser violento espiritual. Tenés que soltar la palabra con violencia. Tenés que actuar vos con violencia, pero violencia espiritual. Dice la Biblia de que él le puso toda la ropa que él tenía, lo armó por todos lados. Por si te toca acá, ponete esta coraza acá en el pecho para que no te entre la lanza en el pecho. Ponete el casco por las dudas que venga él y te pegue con la mano en el casco, o en la cabeza, o si no, que te tire la lanza en la cabeza, David. Y lo empezó a vestir de chapas, de corazas por todos lados, de bronce por todos lados. Pero David dijo: yo no puedo andar con esto, yo no voy a ir a pelear con armas terrenales, yo voy a pelear con él con armas espirituales, dijo David. Por eso es muy importante que podamos atender en esta noche y acordarse de lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 10. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores en las regiones celestes, contra huestes espirituales. Eso es muy importante que podamos en esta noche entender.
dice que después de todo esto, en el versículo 17, cuando David toma la confianza, ¿no?, para ir a pelear contra Goliat, el diablo lo quiso atemorizar. Lo quiso atemorizar. Y miren lo que dice. Y el filisteo, versículo 41, venía andando acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo, perro, para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Lo que yo veo acá es que Goliat, el diablo, usó la palabra dijo 2 veces. Él dice: no vas a poder. El diablo dice: no vas a vencer. El diablo dice: tu familia no va a cambiar. El diablo dice: no vas a salir de la pobreza. El diablo dice: no vas a ser sano, no vas a ser sana. El diablo dice: te va a ir mal. El diablo dice: deja de congregarte, no vayas más a la iglesia. Eso es lo que dice el diablo, ¿eh? El diablo lo que quiso hacer es atemorizar a David. Cuando vio que David estaba lleno del Espíritu Santo, cuando vio que David estaba ya directamente viniendo para pelear contra él, él sabía de que era un hombre muerto. Satanás sabía de que ya estaba vencido, de que ya él había tomado la decisión, y que Satanás ya sabía de que venía un hombre que no venía para pelear en lo terrenal, sino que venía para pelear en lo espiritual. Y dice la Biblia de que ahí empezó a hablarle y empezó a decirle estas cosas, ¿no? Y es lo que muchas veces hace el diablo con nuestras vidas. No vas a poder, no vas a vencer, no vas a salir adelante, no vas a conseguir trabajo, te va a ir mal, se te van a romper las cosas, va a ser de mal en peor. Arrepentite, dejá, no vayas más a la iglesia, arrepentite de ser cristiano, no vayas nunca más a la iglesia. Eso es lo que te predica el diablo, ¿eh? Dice la Biblia de que Goliat lo quiso atemorizar, ¿eh? Le soltó todas estas palabras, para que él agarre y se atemorice, para que él diga: wow, estoy perdido, este hombre tiene razón. Pero mire lo que pasó. Y esto es algo muy hermoso, ¿no? Porque acá vemos que por último vemos las palabras que David soltó creyendo en Dios. Y acá podemos entender lo que es violencia espiritual. Mira acá las palabras que soltó David. En el versículo 45, después que este hombre Goliat le dijo todas esas cosas a David, David le contestó estas palabras mientras iba caminando hacia pelear con él. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y dijo otras cosas más David: Jehová te entregará hoy en mi mano, y te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos, y daré tu carne hoy a los cuerpos de los filisteos, a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y será toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Lo que hizo David primero fue que ganó la guerra espiritual. ¿Y sabe cómo se gana la guerra espiritual? Puso a Dios en primer lugar. David le dijo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y hoy te venceré y te cortaré la cabeza. Le soltó la palabra. David le dijo: Jehová te entregará hoy en mi mano y te cortaré la cabeza. Qué impresionante historia, y cómo podemos ver en esta historia lo que es el poder de la palabra y el poder de la fe cuando nosotros confiamos en Dios. Y así terminó esta historia. Los que confían en Dios
saldrán victoriosos. Mire lo que pasó. Versículo 48, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, y hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza, como había soltado la palabra David en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Y aquí cierra esta historia. Qué impresionante historia. Qué tremenda que es la palabra de Dios. Qué tremenda que es la palabra de Dios. La verdad que hoy es impresionante lo que Dios nos ha hablado. Es impresionante lo que Dios nos ha administrado con esta palabra. Es impresionante. Yo creo de que hoy Dios nos está activando la violencia espiritual. Que podamos en este día, en esta tarde, en esta noche, poder agarrar y poner la palabra de Dios por obra como puso David. Hasta el día de hoy, esta historia te impacta. Hasta el día de hoy, todas las personas que han leído esta historia, aún en el colegio se enseña de esta historia, aún en historia, obviamente, en el colegio se enseña de esta historia. Personas que no son creyentes han visto la película y han quedado impactados, porque dicen, ¿cómo puede ser que un hombre sin armadura, cómo puede ser que un hombre con una piedra haya matado al gigante? ¿Sabe por qué? ¿Cómo puede ser? Porque David puso la palabra de Dios por obra. David le creyó primeramente a Dios y dijo, tengo que ganar la guerra espiritual para ganar después la guerra terrenal. Así que en esta noche, ¿qué te puede frenar de que salgas victorioso del problema que estás pasando? ¿Qué te puede frenar en esta noche de que no puedas solucionar lo que estás atravesando? Mirá vos lo que enseña Dios en esta noche. Violencia espiritual. Un hombre que sin armadura, sin espada, mató al gigante con una piedra. Pero hay algo que usó, que fue lo que detonó la bendición de Dios para su vida. Usó la palabra de Dios. Que Dios te bendiga mucho en este programa Hablando desde el Alma. Ya vamos cerrando, la hora va avanzando. Vamos a estar orando para que Dios te bendiga en esta noche, para que el Espíritu Santo de Dios te guíe hoy. Vamos a orar en esta área, en el área de la violencia espiritual. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos gloria, honra, alabanza por tu palabra. Hemos entendido tu palabra en esta noche conforme a la que hemos leído, Señor, y te pedimos en esta hora que tú nos des la fortaleza, esa violencia espiritual, para poder soltar tu palabra con autoridad y con unción desde lo alto, para que tú traigas la victoria para nuestras vidas. ¿Cuántas personas que están del otro lado, Señor, aún en el Facebook, en YouTube, Señor Jesús, aún en otros países, Señor, en las provincias, están pasando enfermedades, están pasando, Señor Jesús, pobrezas, miserias, están pasando problemas en la economía, problemas en la familia, problemas con los hijos, problemas en el matrimonio? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, por tu palabra declaramos bendición, declaramos prosperidad, declaramos liberación, declaramos sanidad, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, conforme a la palabra que se ha soltado hoy, Dios mío, acá en el programa Hablando desde el Alma. Declaramos que está hecho, Señor Jesús. Tú ya estás bendiciendo a cada persona que está del otro lado. Tú ya estás tocando, administrando a cada persona que está del otro lado. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor Jesús, damos toda gloria, damos toda honra y toda alabanza y declaramos hecho por el poder de tu palabra. Amén y amén.
Que Dios te bendiga mucho. Que Dios te bendiga mucho y agárrate de este mensaje que Dios te habló hoy. Violencia espiritual. Dios te bendiga.